Hola, bienvenidos a la semana número 2 del curso de LaTeX nivel avanzado, y en esta semana vamos a trabajar con diferentes tipos de documentos y también con una parte muy importante y de las más útiles que hay en LaTeX, que es bibliografía, índices, referencias cruzadas, etc. Bueno, pues vamos a comenzar con la presentación, ¿de acuerdo? Y vamos a hablar primero de bibliografía y de índices. Esto no se trató en el curso básico y lamentablemente en el curso avanzado tampoco tenemos mucho tiempo para tratarlo muy en profundidad. Simplemente os voy a dar unas pinceladas, ¿de acuerdo? Aunque bueno, esto sí que merecería detenernos un poquito con más calma en el estudio. El comando básico es label y etiqueta. Es decir, aquí se coloca la etiqueta que nosotros queremos poner en una referencia. ¿Y a qué cosas podemos etiquetar en LaTeX? Podremos etiquetar figuras, tablas, podemos etiquetar ecuaciones, podemos incluso etiquetar secciones, ¿de acuerdo? Y esto es súper útil por lo que ya os comenté en el curso básico. Es decir, cuando vosotros trabajéis, por ejemplo, con Word, esto se puede hacer también, ¿no? Pero es un poquito más engorroso. Con LaTeX es mucho más sencillo, ¿de acuerdo? A la hora de trabajar, y lo que nos permite esto es que cuando estamos trabajando con un texto y tenemos diferentes versiones del texto, quitamos, ponemos figuras, movemos de sitio secciones, de manera automática LaTeX va a renumerar todo ello, ¿vale? Con lo cual es muy, muy útil a la hora de trabajar con referencias cruzadas. Podemos colocar en una ecuación, en el entorno equation, una etiqueta y nos referiremos más adelante a esa ecuación con el comando eqref. Importante, súper importante cuando se trabaja con referencias cruzadas, es lo que ponemos aquí en la transparencia. Hay que compilar 2 veces para poder obtener un resultado óptimo. De lo contrario, en ocasiones puede dar lugar a errores, ¿vale? Pero bueno, esto tampoco supone mucho problema. Trabajar con bibliografía, otra de las grandes ventajas que tiene LaTeX. Cuando alguien de alguna manera revisa un artículo, ¿no? O una tesis o un documento, es súper común que o bien todas las referencias que se citan en el texto del documento no aparecen después en la lista de referencias, o al revés, aparecen referencias en el documento que no, más referencias en el documento de las que aparecen después en la lista de referencias. Es decir, es muchas veces complicado cuadrar esto, ¿no? Trabajando con LaTeX esto se hace de una manera muy sencilla. La manera más simple es utilizar un entorno bibliography. Esto es útil cuando el documento es muy pequeñito. ¿De acuerdo? Y simplemente, pues bueno, se colocan una serie de ítems y después nos referiremos a estos, aquí se coloca la leyenda a la que utilizamos después nosotros a la hora de referirnos a esta referencia en el texto del documento, ¿no? Esto es una manera de hacerlo. La manera más elegante es trabajar con un archivo extra, que son archivos que se denominan archivos.bib. Estos son esencialmente bases de datos, ¿de acuerdo? Es una base de datos súper sencilla en la cual tenemos una lista de referencias con la que trabajamos y puede contener tantas referencias como nosotros queramos. No necesariamente tenemos que utilizar todas en un documento. Por ejemplo, si estamos trabajando en una tesis doctoral puede tener 200 referencias, pero estamos trabajando en un artículo de esa tesis que solamente contiene 30. Podemos generar el archivo de base de datos BIB con todas las referencias de la tesis y a la hora de hacer el artículo simplemente utilizar 5 de ellas, ¿no? O 30, ¿vale? Eso es muy sencillo de utilizar y hay que hacer referencia a través del entorno Bibliography. En el curso hay una sección específica en la cual destrozamos un artículo científico y vamos a ver cómo se utiliza esto en acción, ¿vale? Lo importante también de esto es que utilizando este comando, Bibliography Style, podemos cambiar de manera automática el estilo de las referencias. Esto es un dolor a la hora de publicar. Sabréis que cada revista o cada editorial utiliza un estilo de referencias diferentes. Algunas utilizan una referencia simplemente con un número, otras el nombre del autor primero, otras el apellido, otras ponen el título del artículo en negrita. Es decir, cada revista utiliza su propio estilo de referencias. Pues se puede adaptar de manera muy sencilla simplemente cambiando lo que aparece aquí, plain. Es decir, cambiando esta estructura, directamente LaTeX va a obtener de la base de datos que está en el archivo.bib la información necesaria para adaptarse al estilo de la revista, sin necesidad de volver a escribir otra vez todas las referencias. Lo cual es bastante útil, ¿no?
Eh, También con LaTeX se puede combinar muy bien con este tipo de sistemas de manejos de bibliografía, como son RefWorks y Mendeley. Ahí en el curso hay una sección en la cual hay un vídeo donde os muestro cómo utilizar este tipo de herramientas, ¿no? De manera también súper sencilla. Se pueden colocar, evidentemente, notas al pie, notas al margen, se pueden trabajar con índices, tanto con índices alfabéticos de conceptos que nos interesa destacar en un documento, o también podemos trabajar con índices de materias, etcétera. Es decir, un montón de cosas que podemos hacer. ¿Qué tipos de documentos podemos trabajar en LaTeX? Pues los tenéis aquí en la presentación. Se pueden trabajar con muchísimos documentos. Normalmente en el comando inicial, que es document class, aquí es donde colocamos el tipo de documento que vamos a hacer. Bien sea un libro, bien sea un artículo, bien sea un informe. Es decir, y cada uno de estos tipos de documentos es una clase diferente que tiene una estructura interna distinta. ¿De acuerdo? Tenemos la clase Beamer, por ejemplo, para hacer presentaciones, que va a ser el objeto de la semana tercera de curso, etcétera. Es decir, incluso hay editoriales que tienen sus propias clases de documentos también. Algunos detalles de las diferentes clases, las más usadas, que son Article y Book. Bueno, Book contiene páginas pares y impares, divide los capítulos en el contenido del documento en capítulos, secciones, subsecciones. Article, por ejemplo, utiliza Abstract, ¿de acuerdo? Un entorno específico para colocar el Abstract. Solamente admite secciones. Evidentemente, un artículo es un documento pequeñito, con lo cual no tiene sentido que un artículo tenga capítulos, ¿de acuerdo? Y bueno, le podéis dar más vueltas aquí en la presentación, ¿no? Podéis trabajar con las diferentes unidades de estructura. Observad aquí en la tabla cómo la clase Article no tiene capítulo, ¿vale? Bueno, y más cosas que podéis ver aquí. Todo lo tenéis aquí bastante detallado en la presentación, ¿vale? Es muy importante también, y esto es un detalle, por defecto LaTeX está diseñado en inglés, con lo cual, si no tenéis un poquito de cuidado, van a aparecer texto del estilo section, subsection, chapter. Esto lo podéis arreglar utilizando el paquete Bubble con la opción Spanish. Pero también podéis cambiar la opción. Podéis poner una opción en ruso, por ejemplo, para que aparezca el nombre de la sección en ruso si queréis, ¿vale? Hay muchísimas opciones de personalizar este tipo de cosas, ¿no? La página de título, esto lo vamos a ver en la sección en la cual tratamos con el artículo, pero veremos que podemos introducir el nombre del título con el comando title, los autores, la fecha, agradecimientos, podemos imprimir la página del título, es decir, un montón de cosas. Podemos cambiar también el estilo de la página del documento, ¿vale? Y ejemplos de documentos disponibles online los tenéis aquí. Os he querido incluir un montón de documentos diferentes. Cada una de estas líneas tiene un hipervínculo, con lo cual vais a acceder directamente a la página en la cual os podéis descargar este documento en concreto. Yo os recomiendo siempre que utilicéis la referencia Edward Tufte. Este tío es realmente un genio, es decir, a la hora de cómo configurar un documento y cómo hacerlo de manera que parezca profesional, elegante y a la vez práctico, ¿no? Y tiene muchísimo material. Bueno, vamos a trabajar en la sección del curso en la cual trabajamos con un artículo científico. Vamos a utilizar un template de la clase de la editorial Elsevier para escribir un artículo científico. Pero bueno, aquí tenéis diferentes enlaces también. También tenéis enlaces para tesis. Por ejemplo, para una tesis de máster he utilizado el ejemplo del Instituto Tecnológico de Estocolmo, ¿no? El template para una tesis de máster. Bueno, tenéis templates para tesis de otros tipos de universidades, cómo escribir un póster, cómo escribir un informe, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues terminamos este vídeo y nada, mucha suerte con la segunda semana de curso. Hasta luego.